Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y la Democracia en Honduras. Proderechos. Proderechos es una iniciativa de la Unión Europea en apoyo al Estado de Honduras para fortalecer un sistema nacional de derechos humanos que garantice los derechos fundamentales de todas las personas. Entre 2020 y 2025, Proderechos apoyó al Estado con múltiples asistencias técnicas de expertos nacionales e internacionales para fortalecer sus capacidades y mejorar la respuesta que todas las instituciones brindan a la población en pro de la defensa de sus derechos fundamentales. La Unión Europea también apoyó al sector privado nacional, trabajando con el COEP y ANDI para incentivar la adopción de estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos, como los principios rectores de Naciones Unidas. También se desarrollaron cursos online sobre empresas y derechos humanos y se publicaron guías de implementación y debida diligencia. En alianza con los consorcios de sociedad civil, se desarrollaron 3 grandes proyectos: Honduras con Derechos, Pro de Honduras y Tejiendo Redes, y 58 microproyectos en materia de derechos humanos que apoyaban a pequeñas organizaciones locales. Con el trabajo de estos proyectos, logramos estar presentes en 15 departamentos y 65 municipios, con algunos resultados que benefician a todo el territorio nacional, gracias a una red de 124 organizaciones, coaliciones y redes locales que trabajaron por la defensa de los derechos humanos de todas las personas, con énfasis en las poblaciones vulnerables, las etnias y el medio ambiente, además de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Durante estos 5 años se lograron beneficiar a más de 25,000 personas de forma directa y a 800,000 beneficiarios indirectos. Proderechos es una muestra del compromiso de la Unión Europea para con el país, fortaleciendo el Sistema Nacional de Derechos Humanos, incentivando el diálogo multisectorial y abogando por la protección y respeto de los derechos fundamentales de todas y todos. La promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos son parte integral del ADN de la Unión Europea, tanto al interior como en su acción exterior y en las alianzas con nuestros países socios. En ese sentido, en 2019, cuando se firma el proyecto Proderechos, financiado por la Unión Europea con 8 millones de euros, se trataba de un contexto nacional socioeconómico complejo, también con algunos casos emblemáticos de derechos humanos que se habían traído a nivel nacional e impulsado a nivel internacional. En ese sentido, la Unión Europea consideró que el apoyo que se había identificado anteriormente en materia de derechos humanos en Honduras debía continuar, y no solo continuar, sino ampliarlo más allá de los marcos institucionales hacia la sociedad civil y el sector privado. Así nace en 2019 el programa Proderechos con 2 objetivos principales. Primero, la creación de un Sistema Nacional de Derechos Humanos, y segundo, la creación de espacios de diálogo multiactor entre las autoridades nacionales, el sector privado y la sociedad civil, fortalecida para la participación en estos espacios de diálogo. Proderechos en sí jugó un papel muy importante en acercarnos a la Secretaría de Derechos Humanos, al CONADE y a otras instituciones del Estado que habría sido un poquito más difícil accederlas. Importantísimo, que permitió llegar a otras poblaciones que no eran parte del consorcio, pero con las cuales hemos venido trabajando las 3 organizaciones por muchos años y que requerían de una serie de apoyos para continuar su trabajo muy importante, especialmente sectores como discapacidad, población LGTBI, personas mayores, juventud. La estrategia que siguió el programa Proderechos de contar con una asistencia técnica fue muy importante, ya que el rol que esta asistencia técnica desempeñó fue el acercamiento de los diferentes actores, la creación de esos espacios de confianza entre los diferentes consorcios y también lo que es la apertura a las contribuciones de los consorcios. Esto ayudó a que se pudieran potenciar mucho más
la fortalecimiento de capacidades de las entidades de gobierno y del sector privado, al igual que el acompañamiento, ¿verdad? Ese compromiso que sentimos realmente, ese apoyo directo del equipo, ¿verdad? de la Unión Europea a las acciones del programa fue clave para el logro de los resultados. El apoyo de ProDerechos a la implementación del proyecto fue fundamental, incluida la parte de la concepción del proyecto, porque hubo retroalimentación, el monitoreo continuo, o sea, el equipo de asistencia técnica fue muy permanente con el proyecto, con las 3 subvenciones. ProDerecho fue un mecanismo que nos permitió articular más nuestro trabajo con la Unión Europea. Fue muy importante y sigue siendo importante porque se mantiene una relación de confianza, de coordinación, de acciones y todavía de diálogo, que a mí me parece que fue uno de los grandes aportes de la iniciativa ProDerechos, promover el diálogo entre sectores que normalmente nunca nos encontramos, nunca nos dialogamos. Un gran aprendizaje para nosotros como el equipo de HEX ha sido la implementación de los fondos cascada. Ahí tuvimos una gran cosecha, tuvimos la oportunidad de atender gran población. Esto llevó a que como programa, como proyecto, atendiéramos directamente más de 11,000 personas cuando teníamos programado atender unas 5,000. Un ejemplo muy importante de esta estrategia de subvenciones en cascada es el caso CAPROD, una organización que trabaja con personas de la discapacidad, especialmente en la zona norte del país, en la ciudad de Progreso y otras ciudades y otros pueblos y comunidades cercanas. Uno de los casos emblemáticos, como que para nosotros más fuerte, ha sido el tema del acompañamiento al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que entramos a ese proceso por acompañamiento físico internacional solicitado por ellos. Nosotros intervenimos en el proyecto con un fondo cascada y hasta con apoyos adicionales, porque la situación que los compañeros y compañeras estaban viviendo por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. ¿Qué lo hace tan importante? El compromiso de la población, el compromiso del comité, de sus liderazgos, hasta dar la vida por ello. El impacto más significativo que ha tenido el proyecto de Honduras con Derechos es los cambios en la vida de las mujeres, en las comunidades, en las personas que participaron en el proyecto, al igual que las organizaciones que fueron parte del mismo a través de los diferentes mecanismos, ya que con el fortalecimiento de capacidades y toda esta interrelación que se estableció entre ellas, pudieron tener impacto e influir en políticas públicas locales, pudieron participar en mesas de análisis, de discusión, pudieron preparar litigios estratégicos para la resolución de conflictos y con esto pues mejorar sus condiciones de vida y especialmente la protección de derechos de los más vulnerabilizados. Hacemos un llamado muy respetuoso a la Unión Europea para que siga fortaleciendo las acciones y los proyectos y los apoyos hacia organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas organizaciones que han demostrado un compromiso muy férreo y muy fuerte para la defensa de los derechos humanos. Muchas veces estos derechos abandonados por el Estado de Honduras, como lo hemos visto históricamente en nuestro país. Y además a la empresa privada que se abra a escuchar los llamados, lo que exigen las organizaciones comunitarias, lo que exigen los sectores que fueron parte de esta iniciativa, no solo del proyecto Tejiendo Redes, sino también de todos los 3 consorcios que enriquecimos la propuesta de ProDerechos. La implementación de ProDerechos trajo una combinación de asistencia técnica coordinando también con las subvenciones en cascada, permitiendo una planificación anual bastante flexible que era absolutamente necesaria en un contexto nacional bastante dinámico en el sector de derechos humanos. Esta combinación de asistencia técnica con subvenciones a la sociedad civil lo evaluamos de manera muy positiva. Desde la Unión Europea, los aprendizajes que hemos tenido a través de ProDerechos han sido múltiples. Uno de los más importantes, en mi opinión, es continuar con los espacios de diálogo multiactor. Es absolutamente imprescindible abrir esa puerta
de diálogo entre la sociedad civil, el sector privado y autoridades nacionales para una conversación que a veces es difícil tener, pero que desde la Unión Europea, a través de nuestra estrategia Global Gateway, queremos seguir impulsando para asegurar el respeto de derechos humanos en nuestra cooperación, en nuestra acción exterior y en las inversiones que se proponen de impacto para algunos proyectos transformadores en el país. Me gustaría hacer un llamado tanto a las autoridades nacionales como a la sociedad civil en Honduras de seguir con esta agenda de derechos humanos y seguir impulsando los logros de ProDerechos, sobre todo a través del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Consideramos que estos pasos que se han dado en los últimos años tienen vocación a ser continuados y que la agenda de derechos humanos sea cada vez más fuerte en Honduras. Reafirmar el compromiso de la Unión Europea con la agenda de derechos humanos, con los valores y principios de la Unión Europea dentro de nuestra cooperación y acción exterior. En ese sentido, la estrategia Global Gateway de la Unión Europea incluye también una fuerte perspectiva 360 integral de respeto de los valores fundamentales y los principios de la Unión Europea en los proyectos promocionados en la agenda de inversiones Global Gateway. Lo que rescatamos de ProDerechos, esas mesas de diálogo en particular, van a ser un primer paso para continuar impulsando la agenda de derechos humanos en Honduras a través de este diálogo, asegurando que en los proyectos transformadores y en los proyectos de inversión en el país que impulsaremos a través de la agenda Global Gateway, los derechos humanos, los principios y los valores fundamentales de la Unión Europea sean respetados. Para finalizar, les quiero dejar con un mensaje muy importante. El cierre de ProDerechos el día de hoy no significa el cierre de la agenda de derechos humanos en la cooperación entre la Unión Europea y Honduras. Todo lo contrario. Desde la Unión Europea reafirmamos nuestro compromiso, seguir impulsando la agenda de derechos humanos en nuestra cooperación con Honduras y esperamos que todos los actores nos sigan acompañando para impulsar los derechos humanos, su respeto y promoción en Honduras.